Mientras yo estaba preparando este tema, yo sentía muy fuerte cambiar un poquito la manera en la que había estado compartiendo. Así que el día de hoy quiero que cocinemos a fuego lento. Yo sé que algunas veces leemos la Biblia de rápido, como si fueran carreritas, y luego si lees en la Valera 60, como un trabalenguas, pero hoy quiero que vayamos lento. Así que te pido por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y quiero darte el título de este mensaje, y este mensaje tiene por título: Arrepiéntete de tu indiferencia. Y yo sé que suena fuerte, pero quiero que poquito a poquito lo vayamos desarrollando hasta el punto que cuando lleguemos a esta gran conclusión, no va a sonar mejor que lo que ha sonado ahorita, pero tal vez lo podamos asimilar un poquito más. Así que quiero que vayas junto conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 19. Y voy a empezar con el versículo 14 y dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la nueva creación de Dios. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si estás leyendo alguna otra traducción, debe decir exactamente igual. Ahora, te dije que vamos a cocinar a fuego lento. Nos vamos a ir despacio. Tal vez al final de esta prédica metamos primera. Es como cuando sigues un carro y te hartas de que como que la persona quiere avanzar y no lo hace, pero al final aprende cómo, y esa es la manera de hoy. Así que este mensaje es muy interesante porque Dios manda hablar a la iglesia de Laodicea, y la iglesia de Laodicea es una de las 7 iglesias que el capítulo 3 de Apocalipsis empieza a relatar. Y tal vez, como en otros pasajes de la Biblia, Dios primero hace todo el mensaje. Si has leído Deuteronomio, Dios avienta todas las leyes y al final dice: aplica para todo el pueblo. Y todo el pueblo decía amén. Y era maravilloso porque se ahorraba muchísimo en estar siendo específico. Pero ahora llegamos a Apocalipsis y Dios es específico. Le da un mensaje a Esmirna, le da un mensaje a Filadelfia, le da un mensaje a la iglesia de Tiatira, le da un mensaje a todas las iglesias de manera específica. Y a la Odisea le da un mensaje tal vez de los más fuertes, pero es específica con esta iglesia. Ahora, la Odisea era una gran ciudad. Quiero rápidamente decirte cuál era la ciudad de la Odisea y dónde estaba esta iglesia fundada. Resulta que estaba ubicada en la intersección de 3 grandes carreteras del Imperio Romano, por lo cual se convirtió en una ciudad poderosamente económica. Tanto así que en el 60 después de Cristo hubo un terremoto devastador, algo así como tal vez lo que hemos visto recientemente en Turquía, que es curiosamente la zona. Fue tan devastador que la ciudad se cayó. Pero ellos eran tan poderosos económicamente que no requirieron del Imperio Romano para levantarla nuevamente. Ellos mismos pusieron el dinero y ellos mismos la reconstruyeron. Quiero que vayas imaginándote cómo eres iglesia. En términos modernos, en una ciudad muy poderosa, y la iglesia se estaba fundando ahí. Otra característica de la Odisea es que en ella convergían 2 fuentes de agua. La primera provenía de Colosas, una ciudad cercana, y era agua fresca, agua fría, agua que para tiempos de verano te salvaba la vida. Pero por otro lado, de Hierápolis provenían aguas termales, y en los tiempos de invierno esa agua también salvaba vidas. De tal manera que no solo era una ciudad poderosa, sino que además sus lujos y sus servicios eran de otro nivel. Tal vez tú y yo estamos acostumbrados a tener agua caliente en nuestras casas, pero en esos tiempos tener agua caliente era más que un lujo. Una característica más es que en esa ciudad, como era muy grande comercialmente, había una gran producción, gran manufactura de telas finas, lujosas, y toda la ciudad podía tener un gran comercio de telas. Y finalmente, en esa ciudad florecía una gran escuela de medicina.
El mejor lugar para vivir posiblemente en los años de Pablo era esta ciudad. Y a esta ciudad Dios le da un mensaje específico. Y yo quiero decirte, tal vez te has podido relacionar un poco con esta ciudad y con esta iglesia. Tal vez en tu vida, gracias a Dios, hay una provisión económica. Gracias a Dios has ido creciendo. Tal vez hay cosas que han empezado a florecer de ti y eso es muy bueno. Vamos a seguir leyendo. Quiero regresarme, versículo 14, pero la segunda parte. La segunda parte hace una introducción majestuosa a quién está hablando. A veces cuando leemos rápido nos saltamos esto, así como relleno. Pero hoy quiero que le pongamos mucha atención. Versículo 14, parte B. Este es el mensaje de aquel que es el amén. Repite conmigo, es el amén. Es el testigo fiel y verdadero. Y es el principio de la nueva creación de Dios. Tal vez nunca te los habías puesto a leer con mucho detalle, pero tal vez en este mensaje esto sea lo más importante que vamos a leer. Para quienes han leído el capítulo 3 y lo han hecho de rápido, hoy nos vamos a detener aquí, porque este pasaje nos anticipa saber que para poder lograr caminar en los propósitos de Dios que Él quiere para nuestras vidas, necesitamos entender estas 3 características con las que Él se presenta. Así que antes de avanzar, ya hemos conocido a quién va dirigida la carta: a la iglesia de Laodicea, una ciudad impresionante. Pero resulta que alguien más impresionante que la ciudad está mandando la carta. Y esa es la razón de por qué introduce estos nombres. Porque todos cuando hablaban, tal vez en México si todos hablamos de Santa Fe, ya con eso dije todo. Cuando hablaban de Laodicea, ya lo dijeron todo. Pero entonces da la introducción a quién está hablando. Alguien todavía más impresionante. El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la nueva creación de Dios. Así que cuando hablamos de el amén, es muy interesante porque es decir, así sea. Tú sabes que para cerrar una oración uno dice amén. En otras palabras, firmas un contrato en el cielo y dices así sea. Dios, quiero crecer en paciencia, amén. Y el cielo dice, firma el contrato. Mándenle una prueba de paciencia, por favor. Así que Dios se presenta como el amén. Todas las palabras que Él ha dicho, todas las promesas que Él ha declarado, todas las cosas que Él en su palabra ha dejado, las va a cumplir. Ese es el amén. El así sea. El que todo lo que ha dicho, un día lo va a hacer. Esa introducción es interesante. La segunda característica que nos presenta acerca de Cristo, acerca de Dios, es el testigo fiel y verdadero. Y yo no sé si te has puesto a pensar que Jesús, la Santa Trinidad, ha estado contemplando a la creación durante toda su existencia. Y por supuesto, Él sabía que la paga del pecado es muerte. Antes de decírnoslo, por supuesto que Él sabía que poner el árbol del conocimiento y el bien y el mal podría haber hecho que el humano cayera. Por supuesto que Él sabía que la única manera de poder reconciliar a la creación, a los humanos con el Padre, era solamente a través de Jesucristo. Él lo sabía porque Él es verdadero, porque todo lo que Él ha dicho es digno de confianza. Y Él ha estado presente en toda la historia de la humanidad como para que podamos confiar en Él cada vez que dice algo. Y esto es muy interesante porque esto va a atentar contra la gran ciudad llena de conocimiento que era ya la Odisea, que se habían jactado de su conocimiento. Y por último, se presenta a sí mismo como el principio de la nueva creación de Dios. Y yo quiero hoy detenerme un poquito porque resulta que este versículo es uno de los únicos en toda la Biblia en donde una palabra tiene 3 significados que los 3 son tan acercados a lo que el mensaje quiere decir que tal vez los traductores cuando hicieron su trabajo tuvieron crisis dentro de su ser por decir ¿cuál de los 3 significados usamos? Resulta que la palabra que usa aquí para decir principio es la palabra
Bueno, si sabes leer griego y griego antiguo, alfa, épsilon, cera y no, en español se diría argei, más fácil. Significa tres cosas: soberano, o sea que gobierna; origen y principio. Origen, de que es la razón de existencia de algo; y principio, el comienzo de algo. Así que me encanta este versículo, porque cuando tú lees este mismo versículo en tres traducciones diferentes, cada equipo de traducción usó uno de los significados. Si alguna vez te has preguntado si estamos leyendo la versión más correcta de la Biblia, tal vez tengas que leer todas las traducciones que nos han llegado al día de hoy para decir sí, estamos leyendo la versión, la traducción más refinada. Y yo no sé si has visto que históricamente eso apenas a esta generación le pasó. Apenas a esta generación le pasó tener tanta información acerca de la Biblia que podemos tener certeza completa de que lo que leemos es lo que Dios inspiró. Así que te voy a leer este mismo versículo en tres traducciones. Y quiero que notes cómo usaron la traducción. Nueva Biblia Viviente: este es el mensaje que lo envía el amén, el testigo fiel y verdadero, y el origen de toda la creación de Dios. Nueva Traducción Viviente: este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la nueva creación de Dios. Y Nueva Biblia Libre dice: esto es lo que dice el amén, el testigo fiel y el máximo gobernante de la creación de Dios. Y quiero, con este ejemplo que parece muy académico, invitarte a algo. Ten tiempos con Dios de tu devocional, pero ten tiempos con Dios de profundidad. Y tal vez puedas encontrar joyas en la Biblia que antes nunca habías visto por leer rápido. Y una muy buena herramienta es agarrar una o dos traducciones y darte el tiempo de leer un mismo versículo. Así que llevamos solo un versículo y la cosa viene en grande. Dios le está hablando a una iglesia en una ciudad increíble, pero el que está redactando el mensaje es todavía más increíble. Y cuando una introducción es así de fenomenal, es porque el mensaje debe ser muy grande. Vamos a pasar al siguiente versículo, versículo número 15 y 16. Y el mensaje que da el amén, el testigo fiel y el principio de toda la creación de Dios, dice: yo sé todo lo que haces. Nos queda claro que el testigo fiel y verdadero sabe todo lo que hacemos, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tal vez ante tal introducción te esperabas un mejor mensaje, ¿no? Pero este mensaje era específico a la iglesia. No era al azar. Dios no agarró todos los mensajes, los comprimió y dijo al final: se aplica a las 7 iglesias. Este era un mensaje específico. Y a veces la iglesia moderna podría compararse a la iglesia de la Odisea. Más adelante vamos a ver por qué. Quiero detenerme a algo. Cuando leemos este versículo, estos dos versículos, nos queda claro que el mensaje está dirigido a exhortar a la iglesia porque habían caído en una situación que a Dios no le agradaba ser tibios. Y tal vez de repente nos cuesta un poquito entender qué significa ser tibios. Así que vamos a hablar de las dos cosas que sí comprendemos. Dice nuevamente el versículo: yo sé todo lo que haces, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fuera lo uno o lo otro? En este pasaje encontramos dos palabras en griego que son igual de especiales, porque resulta que aparecen tan pocas veces en la Biblia que nos ponen a pensar. Y justamente, si me ayudan con la siguiente, estas dos palabras, una es cestos, que significa caliente, tal cual. Uf, qué gran revelación del cielo, ¿no? Y la otra es saikros, que significa frío. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que en realidad la palabra de caliente, cestos, solo aparece en estos dos versículos en todo el Nuevo Testamento. Eso es maravilloso. Y la palabra que habla de frío, saikros,
solo aparece en 2 lugares en toda la Biblia, en estos 2 versículos y en Mateo 14. Ahorita vamos a ir a ver Mateo 10:42, ahorita vamos a ir a ver. Tal vez lo fácil de entender de este versículo es de cuando la Biblia habla, ojalá fueran calientes. Hemos escuchado muchas veces a qué se refiere esto. ¿Has conocido gente que es apasionada por Dios? ¿Has conocido gente que en su ser hay un fuego? Que cuando el ambiente espiritual es monótono, ellos empiezan a clamar por un avivamiento. ¿Has estado en momentos donde tu vida espiritual se está apagando y entonces llega alguien con una palabra y enciende nuevamente el fuego en tu corazón? Me encanta porque la Biblia está diciendo en la iglesia debe haber gente caliente. En la iglesia debe haber gente apasionada. En la iglesia debe haber gente que inicie incendios, que contagie a los demás, que en verdad cuando la gente lo escucha orar dice: quiero lo que tú tienes, quiero ese avivamiento del Espíritu que hay en ti. Y esas personas son las que crean avivamientos. Hace rato un amigo me compartió un video. Una universidad en Estados Unidos lleva más de 100 horas continuas de adoración. Ahí está un avivamiento. Me queda claro que ahí hay gente ardiendo de pasión por Dios. Pero el mensaje dice que se volvieron tibios. Y muy probablemente esa es la parte sencilla de entender. Cuando alguien apasionado por el reino empieza a apagar su fuego. Y yo te voy a hacer la pregunta. Tal vez tú te identificabas como alguien caliente, como alguien apasionado por el reino. Y tal vez con el pasar de los años, tal vez con el pasar de las circunstancias en la iglesia, tu fuego se fue apagando poco a poco. Y llegaste a esa condición de que tal vez eres tibio. Yo pensaba en esta situación. Hay gente que tiene tanta pasión por Dios, que está motivando a la iglesia cada día a hacer algo, que cuando no es escuchada, que cuando no le hacen caso, que cuando después de intentarlo múltiples veces fracasa, se empiezan a cerrar y empiezan a decir: ¿para qué lo sigo intentando si nadie me está siguiendo? ¿Para qué sigo en esta iglesia si todos están muertos espiritualmente? Y en ellos entra un orgullo propio de decir: yo sí estaba apasionado, pero ellos no. Así que si ellos quieren morir solos, los voy a dejar morir solos. Y entonces empezaron a apagar el fuego de sus propios corazones. Ya tengo mis ciertos años y ya me ha tocado ver muchísimas veces amigos que llegaron apasionados a Cristo, que su primer amor era algo impresionante, pero con el pasar de los años eso se fue apagando hasta el punto de decir: están tibios. No han dejado a Cristo, pero ya solamente están tibios. La parte de los calientes es fácil de entender, pero ¿qué pasa con los fríos? Quiero que volvamos a leer el versículo y dice: ¿cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Es decir que en esta parte de la Biblia, hablar de gente fría no es hablar de gente que se ha alejado del evangelio. Hablar de gente fría en este pasaje no es alguien que ya no tiene fuego del Espíritu en su vida. No sé si alguna vez lo habías notado. Quiero leer nuevamente despacio este versículo contigo. Dice así: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Y tal vez lo difícil de comprender de este versículo es a qué se refiere la Biblia cuando habla de los que son fríos. Y aquí es cuando me encanta que esta palabra para fríos, Saikros, aparece en Mateo 10:42. Ve conmigo a Mateo 10:42 y veamos qué dice. Mateo 10:42, primero lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice así: y cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hoy no vamos a hablar de recompensas. Hoy vamos a entender qué quiere decir cuando habla un vaso de agua fría. Quiero leer nuevamente este versículo contigo en la Nueva Traducción Viviente. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa.
Se me hace muy interesante, porque esa misma palabra que en Apocalipsis usa para describir frío, en este momento lo habla para describir la condición de algo fresco, que algo que trae vida en medio de tanta agobiación. Así que te voy a decir algo. ¿Has pasado en un momento en tu vida en el que todo es un caos, tu alrededor se está incendiando, te estás sofocando por los problemas de la vida y las situaciones personales te están deshaciendo, y entonces se acerca a ti alguien con una palabra de parte de Dios que es como un vaso de agua fresca en medio de un desierto? ¿Cómo amo a esa gente? Porque mi alrededor se está volviendo un caos y yo estoy a punto de salir desesperado y gritar y hartarme y dejarlo todo. Y tengo amigos que llegan con una palabra muy sutil, muy suave. No necesita haber parafernalia alrededor. Me dan algo muy directo y es como agua fresca en medio de un desierto. Quiero plantearte otra situación. ¿Has estado en tiempos de desierto? Donde no escuchas la voz de Dios, donde estás a punto de desfallecer porque no puedes más. Y en ese momento Dios usa a alguien para darte una promesa o una respuesta que te devuelve la fe. Agua fresca en medio de tiempos de calor. Y yo no sé si has notado que eso se parece mucho a las características de la iglesia de la Odisea. Por un lado venía un río de agua fresca para tiempos de calor, y por otro lado venía agua caliente para tiempos de invierno. Me encanta porque el autor es poético y usa sutilmente las cosas que eran específicas de la vida de esa iglesia. De tal manera que este pasaje, en mi entendimiento, hay gente en la iglesia que no necesita de ruido, que no necesita de estar gritando, de estar haciendo show, maroma y teatro, como lo suelo decir, sino que tal vez son de esa gente que son calladas, apacibles, silenciosas, que pasan mucho tiempo meditando, pero que después de esos largos tiempos de silencio y de tiempos de comunión con el Espíritu, tienen unas palabras, una revelación y una forma de hablar que a tu vida te transforman. Oh. Yo creo que este versículo justamente habla de la gente que no se siente identificada tal vez con los que hacen mucho ruido, sino de los que prefieren un poco más de quietud y silencio, pero que después de ese tiempo de quietud y silencio llegan a tener tal comunión con el Espíritu que todo lo que hablan son como palabras de agua fresca para tiempos de desierto. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien con esas características pueda llegar a ser tibio? Bueno, porque tal vez gente que ha pasado mucho tiempo meditando, tiempo en silencio, tiempo leyendo la palabra, llega un momento en el que tienen que tomar una decisión de hablar, de actuar, de decir todo lo que el Espíritu Santo les ha revelado, y entonces lo callan. Y tal vez la mejor analogía para esto es: ¿de qué sirve el agua caliente cuando se entibia en tiempos de invierno? En realidad para nada. No nos sirve gente apasionada que ha perdido ese fuego del Espíritu en la iglesia. ¿De qué nos sirve el agua fría cuando se ha entibiado en tiempos de calor? Para nada. ¿De qué nos sirve gente que ha pasado tantos tiempos de meditar la palabra y de estar en silencio y de tener una gran revelación, si cuando son tiempos de calor, cuando son tiempos de desesperación, no hablan lo que el Espíritu les ha dicho que hablen? Y yo lo que creo en este versículo es que Dios está incluyendo a toda la iglesia y le está diciendo: necesitamos de los que son apasionados, pero también de los que tienen tiempos de pensar y meditar, porque ambas cosas que ellos aportan a la iglesia son necesarias para mantenerlas vivas. Pero cuando ambos caen a su manera en tibieza espiritual, de nada sirven. Y yo quiero llegar a ese punto hoy. Yo creo que Dios a cada uno nos ha dado una característica de ser, o una combinación de ser. Hay gente apasionada que después de años ha perdido ese fuego, y hay gente que ha pasado años en silencio, con grandes revelaciones de Dios, con miedo a hablar porque piensa que no va a ser escuchado.
Pero yo creo que este versículo habla, Dios te ha dado a ti una característica especial, y si no la usas en el reino, si no la usas para la iglesia, así como el agua tibia, no sirve de mucho. Finalmente, este versículo llega a su punto más fuerte en donde dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, parte B: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Voy a leer contigo la nueva versión internacional del mismo versículo. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Qué fuerte mensaje, ¿no? Estaba yo meditando en esto y logré leer un comentario bíblico que es de Matthew Henry, y dice así: este versículo contiene una seria amenaza del Señor, pero ha de notarse, como muy bien advertido la nueva versión internacional, que en el original no dice te escupiré, sino que estoy a punto de escupirte, con lo que se le ofrece a la iglesia de la Odisea una oportunidad de retomar el buen camino. Y yo quiero decirte una cosa: todos en nuestra vida espiritual podemos llegar a caer en esta situación. Tal vez todos ya la hemos pasado, o tal vez tú en este momento la estás viviendo. Y tal vez te has sentido, Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama, ya para qué sigo aquí. Pero tranquilo, porque esto no ha sido una condena, esto es una advertencia. Advertencia de que cualquiera de nosotros podríamos caer en esta situación, pero no es una condena, porque aún hay tiempo de arrepentirse. Y entonces, ¿cómo saber si yo estoy en tibieza espiritual? Bueno, versículo 17 dice así: tú dices, imagínate que tienes un espejo enfrente de tuyo y pregúntatelo a ti mismo. ¿Alguna vez te has dicho lo siguiente? Tú dices, soy rico, tengo todo lo que necesito y no necesito nada, incluso a Dios. Y no te das cuenta que tal vez eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Y tal vez esas características suenan demasiado fuertes, pero tal vez ya en tu vida te has dado cuenta que en realidad esa felicidad tuya es aparente. Que tal vez las posesiones con las que te vistes en realidad no son nada, porque dentro de ti sientes ese vacío. Tal vez incluso ya te diste cuenta que todo lo que has podido lograr gracias a la bendición de Dios no te satisface. Y tal vez esas características te empiezan a botar como que algo no está bien en tu vida, y que tal vez la Biblia menciona que son esos focos rojos de que tu vida está cayendo a tibieza espiritual. Pero me encanta porque si la Biblia menciona el problema, también da la solución. Versículo 18: así que te aconsejo que compres oro purificado por fuego, y entonces serás rico. La iglesia de la Odisea vivía en un lugar sumamente rico materialmente, humanamente, pero estaban tomando su identidad de esas riquezas y no de Cristo. Y el primer punto que yo quiero decirte es el siguiente: obtén tu identidad de Cristo para no caer en tibieza espiritual. El mundo te puede apantallar con lo que viven. Tenemos hoy en día artistas que creíamos que eran lo máximo en el mundo y nos damos cuenta que sus vidas eran miserables. Y creímos que todo su dinero, fama y poder era lo que les daba identidad, pero nos damos cuenta que son cosas vacías. Y si tú quieres poner tu identidad en lo que ofrece el mundo, vas a caer en la misma conclusión. La iglesia de la Odisea tal vez estaba perdiendo en eso. Así que Dios les da un consejo: compra de mí oro, compra de mí valor, que ha sido pasado por fuego, que cuando obtienes la identidad de mí, aunque vengan pruebas, te vas a mantener firme con el mismo valor, porque no proviene de algo terrenal, sino de mí mismo. Y me encantaría pensar que cuando Él mencionó que Él era el principio, el origen y el soberano de la creación de Dios, era para que la iglesia en este punto entendiera: compra de mí oro, que yo soy el principio, el origen y el soberano de toda la creación. Y si yo soy todo, de mí puedes tener todo lo que tú necesitas como identidad. Segundo punto: anhela vivir en la santidad de Dios. Es evidente que cuando estás cayendo
en tibieza espiritual, el área de santidad es lo primero que va a botar en tu vida. Y si tal vez tú te has dado cuenta que poco a poco has empezado a ceder a tu carne, muy probablemente es porque estás cayendo a tibieza espiritual. Apocalipsis 3:8, la segunda parte dice: compra de mí ropas blancas y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. ¿Se acuerdan de Adán y Eva después de que pecaron? Tuvieron vergüenza porque estaban desnudos. Y aquí el autor dice: hey, el pecado te hace sentir vergüenza, así que ven a mí. La semana pasada Israel nos explicaba que ser bueno solamente Dios, y que nadie por sus propios méritos podría ser bueno, pero que la santidad la obtenemos porque Dios pagó el precio y nos la dio a nosotros como sus hijos. Así que compremos de Dios vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez. Punto número 3, aprende a vivir en fe. Tercera parte de este versículo 8: y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. En una iglesia, en una ciudad con una escuela de medicina prominente, se jactaban de que eran los que podían curar los ojos. Pero Dios le dice: no, estás viviendo sin poder ver. Y cuando no puedes ver en el mundo espiritual, es porque te hace falta fe. Y este pasaje te invita: si no quieres caer en tibieza espiritual, o si piensas que ya caíste en tibieza espiritual, es cuando te das cuenta que ya no estás teniendo fe. Y finalmente, versículo 19 dice así: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Resulta que ser tibio es cuando te has vuelto indiferente al reino. Cuando ves a un hermano y ya no sientes ni amor ni compasión por él. Cuando ves las circunstancias a tu alrededor y ya no te importa. Cuando vienes a la iglesia solo por rutina y no porque en realidad quieres tener una relación con Cristo. Yo creo que este versículo es tan precioso porque Dios se presenta como la solución. Yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y todo eso nos lo presenta porque al final nos va a decir: si quieres salir de tu indiferencia espiritual, apréndeme a ver a mí. Y al verme a mí, vas a volver a ser apasionado por el reino. Y lo que Dios puso en ti, tal vez esa locura o tal vez esa reflexión tan genial, va a empezar a brotar de ti para ministrar a la iglesia. Y quiero ir cerrando con el tema. Y antes de pasar al estudio, cantamos una canción que hablaba justamente de esto. De que a veces ya estamos tan concentrados en nuestras vidas, en lo que hemos logrado. Tal vez somos como la Odisea. Estamos en un país genial, con condiciones de vida superiores a los demás, en una iglesia que tiene una pantalla gigante, y se nos ha olvidado que todo eso no importa, porque tal vez son síntomas de que estamos en tibieza espiritual. Algún día Dios nos va a dar un lugar propio, yo lo creo. Y ese día posiblemente nos mudemos nuevamente a una bodega horrible y fea. En el mundo de fe somos expertos en dos cosas. Bueno, o hemos aprendido a dejarnos usar por Dios en dos cosas. Primera, que la gente que llega a esta iglesia pueda encontrarse con Dios y ser conductos para que ellos crezcan espiritualmente. Y segunda, hacer de bodegas feas iglesias bonitas. Y tal vez cuando llegue ese punto, gente se vaya de la iglesia porque en el cambio ya no va a ver la pantalla, ya no va a ver las luces, ya no va a ver lo bonito que es este lugar, porque no pusieron su identidad en Dios, sino en lo que la apariencia de la iglesia les daba. Así que yo oraba por este mensaje, porque decía: Dios, vienen tiempos en los que tal vez nosotros mismos seamos tentados. El mundo es un caos ahora. La fe es lo que más le falta al mundo ahora.
Y tal vez nosotros mismos seamos tentados a ello. Y tal vez eso nos está arrojando a una condición de tibieza espiritual. Pero hoy Dios quiere decirte algo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Te quisiera pedir si te pusieras de pie y vamos a entonar este cántico. Y más allá de una canción, hazlo una oración para empezar de nuevo a desear a Dios en tu vida. Perdón, Dios, por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Perdón, Dios, por querer solo lo mío. Perdón, Dios, por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el principio. Abro mi corazón a ti. Perdónanos, Dios, perdónanos, Señor. Perdón, Dios, por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la nueva creación de Dios. Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Jesús, hoy nos arrepentimos porque tal vez empezamos a ver lo que el mundo ofrecía y empezamos a comprarle al mundo valor e identidad, y hoy nos arrepentimos y nos volvemos a ti. Queremos de ti tener identidad. Los logros, las cosas materiales, nada de eso nos puede dar salvación, sino solamente tú. Nada de eso nos puede dar título de nobleza, solamente tú. Y nos has llamado hijos de ti, hijos del Rey, hijos de Dios, escogidos. Jesús, hoy nos arrepentimos porque tal vez hemos empezado a ceder al pecado, pero tú nos llamas a comprar vestiduras blancas de ti. De nosotros no puede surgir santidad, pero tú, al morir en esa cruz y al aceptarte nosotros, pusiste santidad en nosotros. Y hoy anhelamos tu santidad por encima de lo que el mundo diga, por encima de lo que las situaciones del mundo nos obliguen. Hoy te preferimos a ti, Jesús. Y Dios, compramos de ti colirio, compramos de ti ungüento para nuestros ojos para poder ver. Hoy queremos tener la fe que proviene del cielo para creer que aún en circunstancias difíciles tú sigues siendo bueno, que a pesar de que nuestro cuerpo materialmente pueda morir, en ti tenemos esperanza de vida eterna. A pesar de los problemas que vivimos en esta tierra, tú eres y has sido la razón de nuestro existir. Y aun cuando no lo podamos ver, creemos que tú nos amas y que Cristo y esa cruz fueron más que suficientes para nuestras vidas.
Así que Dios, hoy nos arrepentimos si hemos empezado a ser indiferentes espiritualmente. Si algo en nuestros corazones ha empezado a dejarse convencer de que no valía la pena la iglesia, de que no valía la pena buscarte, de que no valía la pena ese tiempo que invertíamos, de que no valía buscar a alguien que se había alejado, que no valía la pena orar por alguna situación. Hoy nos arrepentimos si hemos caído en una indiferencia. Porque Dios, no queremos ser inútiles, no queremos ser vomitados, no queremos ser tibios, sino queremos, Dios, hacer surgir lo que has puesto en nosotros. Algunos serán como ríos de agua fría que para tiempos de calor traerán palabras, traerán profecía, traerán promesas que harán nuevamente renacer los frutos. Y otros en tiempos de apatía espiritual serán como ese fuego ardiente que volverá a prender avivamientos. Queremos ser, Dios, la iglesia que tú nos has llamado a ser. No como la Odisea, sino como la iglesia, la novia de Cristo, que está esperando a su amado cuando regrese.